Abogadas, la directora nacional, ahora me corregirá, y también la titular del Centro de Mediación de Florida. Estamos con la doctora Graciela Cabrera y Patricia Ongay, así que muchas gracias a ambas por estar acá. ¿Cuál es esa representación, para ser un poco más correcto? A ver. Un gusto para nosotros estar y poder llegar de esta forma a los hogares de acá de Florida para plantearles esta herramienta espectacular de qué se trata la mediación, qué es la mediación, de qué hablamos. Yo soy la encargada entonces del departamento, la directora del departamento de mediación, encargada, y bueno, y hablarles dónde funcionan los centros, qué es lo que hacemos, y después, bueno, Patricia manejará un poco las temáticas que se dan en Florida. Buen día, Patricia, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto estar acá para hablarles un poco de la mediación y difundir esta herramienta tan importante para la solución de conflictos. Ahí está. Bueno, tenemos que agradecer además esta mediación al doctor Diego Prieto, quien muy amable nos habló del tema en su momento, cuando él estuvo conversando aquí un par de oportunidades y sobre varios temas. Saludos al doctor Prieto, que se está yendo del departamento en el marco de su carrera, va para Maldonado en las próximas horas, así que gracias al doctor. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Doctora Cabrera, directora del Departamento de Mediación, y ya tenemos que explicarle a la gente qué es el Departamento de Mediación del Poder Judicial. ¿Qué implica ese departamento que además tiene representación en todos los departamentos? ¿Y por qué es importante para el sistema? Bien, la mediación, para aclararle al usuario en definitiva y a la gente en común de qué se trata, es un medio alternativo de autocomposición de conflictos, ¿verdad? ¿Qué decimos con el de autocomposición? Es que las personas que están atravesando una dificultad, un conflicto, pueden hacer uso de estos centros de mediación. El departamento lo que hace es la parte de gestión, o sea, tiene la dirección administrativa por un lado y la dirección técnica de los centros de mediación, ¿cierto? Desde el año 1996 en Montevideo se crearon 5 centros de mediación, o sea, de que desde ese año Montevideo cuenta con esos centros de mediación. ¿Desde el 96? Sí, exacto. Y se crearon con un plan piloto. Y bueno, y ese plan piloto resultó con un éxito, o fue tan positiva la recepción que tuvo la mediación en lugares, se crearon en los barrios más vulnerables o más alejados, y la idea en aquel momento era como el acercamiento de la justicia al justiciable. Claro. Hoy yo diría que, bueno, se expandió, no es solo el acercamiento de la justicia al justiciable, sino el hecho de ser casi un referente en cada uno de los barrios. Después, en el 2011, se crean 10 centros de mediación en el interior. La idea, obviamente, que fue, y la ambición, es tener un centro por capital departamental y otro en los lugares aquellos donde exista un juzgado letrado. Ahí está. El tema es que, bueno, como se crean el tema es presupuestal, no ha dado para continuar haciendo otras, creando en otros lugares. Pero sí contamos 5 en Montevideo, contamos en Salto con un centro de mediación, Paysandú, San José, Mercedes, Florida, por supuesto, Maldonado, Rocha, Canelones, que cuenta con 3, cuentan Las Piedras, Ciudad de la Costa y Pando. Claro, por su amplitud. Exacto. Y bueno, y allí con personal capacitado, es decir, quien tiene un conflicto lo puede plantear en forma voluntaria en el centro de mediación. La ventaja que tiene es el tema plazos, contamos con entre la entrevista que el mediador pueda tener con la parte que solicita la mediación y una audiencia para poder autocomponer el conflicto, pasarán 20 días. Entonces, parece como que se hace oportuno elegir un método adecuado, rápido, eficaz, porque eso lo ha demostrado por todo este tiempo. Hay eficacia. Sin duda, sin duda alguna. Cuando las personas, es voluntaria la mediación, o sea, nadie nos puede obligar a hacer una mediación, entonces la concurrencia es voluntaria. Si es voluntaria y la persona acepta
concurrir a un centro de mediación y además invita a su vecino, ahora vamos a ver qué temáticas hay, pero a concurrir porque está teniendo un conflicto, bueno, eso nos garantiza ya y un 80% del éxito de esa mediación. Hay voluntariedad de las partes, hay personal capacitado, el mediador es un tercero, es imparcial, es neutral, no es un juez, no nos obliga en absoluto, ¿verdad?, a tomar decisiones. Por eso decimos, es de autocomposición. Estoy inmersa en un conflicto y tengo la posibilidad de decidir yo cómo lo quiero resolver. Eso es espectacular. Como tú definiste recién, creo que al principio dijiste herramienta espectacular. Sí. Y en ese transcurso, ¿no? Vamos a tratar de poner un ejemplo para hacer gráficos con la población. Mi vecino estaba echando hacia atrás su vehículo, pasó contra mi muro, me tiró el muro y yo quiero reclamar. El camino tradicional, entre comillas, sería, bueno, ir a un abogado, iniciar una acción demandante, establecer con el abogado de la otra parte, a su vez una fecha en un juzgado, tomar una audiencia, iniciar todos los trámites, y ya me estoy yendo por todos esos caminos que después se vuelven largos y que mal adjetivizan a la justicia en cuanto a sus plazos. Hay una opción, y esa opción es: tenemos que mediar. Exacto. Porque esa palabra la escuchamos mucho más de lo que la accionamos, ¿no? Tenemos que mediar. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿quién me responde ante ese ejemplo? Y quería acotar esto. Además de todas esas, digamos, contras que puede tener el hecho de poner el abogado, ir al juzgado, seguro, claro, por un reclamo y el tiempo que eso insume, es el tema de la gratuidad. Y es la gratis. Mediación es gratuito, el servicio de mediación es gratuito. Ajá. No tenemos jurisdicción, actuamos en todo el departamento, o sea que no tenemos, y tampoco tenemos un monto establecido, ajá, para que pueda la gente hacer uso del centro de mediación. Ajá, ajá. Eso es fabuloso porque, es decir, es como educar, transformar esa mentalidad de quiero que otro decida sobre mis conflictos. Claro, claro. Sí, además de que se transmite un lindo camino hacia la paz social, hacia exacto, la paz pública, porque los vecinos se deberían llevar bien, sí, entre comillas, ¿no? Sí. Digo el se deberían para que nadie lo malinterprete, pero lo ideal sería que todos nos llevemos bien, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo solucionamos ese pequeño conflicto? A ver, soy el del auto, me voy a poner en el afectador. Yo afecté. Sos el del auto, entonces, bueno, decidís hacerlo por una instancia de mediación. En lugar de hacer uso del juzgado, voy a hacer una mediación. Voy al centro de mediación. Voy al centro de mediación. Ajá. Y allí lo que hace el mediador, que es el técnico que está especializado, obviamente, en materia de mediación, lo que hace es tener una entrevista, ¿verdad? Ajá. Es tomar conocimiento de qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, y escuchar sobre todo el punto de vista, ajá, de esa parte. Ajá. Porque ¿qué pasa? En un conflicto a veces los intereses son comunes, pero los puntos de vista es como el que ve el 6 y el 9, es decir, ¿qué tengo que hacer? Y cambiar el lugar para ver qué es lo que pasó. Y eso es lo que hace el mediador, esa escucha activa, empática, atenta, pudiendo entender lo que está pasando. Y bueno, además, puede seguir Patricia, además de escuchar a la parte, se le habla también de lo importante de la mediación también, es la recomposición de los vínculos, ¿verdad? Que muchas veces el camino del juicio enfrenta a las partes. Exactamente, y uno va con ofuscación, y generalmente escuchamos: tengo que ir al juzgado, en vez de, sería, bueno, voy a ver si puedo resolver este conflicto. ¿Verdad? Que también a veces, en vez de calmarse los ánimos, el conflicto escala. Ajá. ¿No? En cambio, en el centro de mediación, siempre les hablamos de lo importante, en este caso de los vecinos, que pones el ejemplo de los vecinos, es importante el buen relacionamiento, porque a mi vecino lo tengo ahí. Siempre. Y es muy importante.
¿no? Porque en este caso me tiró el muro, pero en otro caso de repente me llama el médico porque me pasó algo. Porque me ve caído. Exacto. O porque me robaron. Entonces, esa recomposición que intentamos nosotros ayudar cuando gestionamos un conflicto es fundamental para lograr la paz social. Hoy es mi vecino, mañana es otra persona con la cual estoy conviviendo, porque de última estamos en sociedad, siempre conviviendo con los demás, ¿no? Y es bueno pensar que la forma de relación con el otro, la forma pacífica es la mejor, ¿sí? Y no el enfrentamiento. Bien. En el caso de Florida, es justamente a quienes están escuchando, que ya nos va llevando hacia ese camino, es Patricia Ongay, la mediadora aquí en Florida, ¿verdad? ¿Que estás desde cuándo, Patricia, aquí? Yo empecé acá en Florida este año, en enero. ¿En enero este año? Sí, el 2020 en enero, sí. ¿Y cómo ha estado justamente esta concurrencia de vecinos al centro de mediación? Cabrera hablaba de la eficacia que tiene el centro en cuanto a los casos o a los conflictos resueltos, mejor dicho. Es cierto, si bien este ha sido un año muy atípico por la pandemia, ¿no? Que hubieron meses con un receso bastante grande, en general es un centro muy concurrido, ¿sí? Y hay conflictos vecinales, pero tramitamos otros tipos de conflictos familiares. Ahí está. También, sí. Las quería consultar. ¿Qué cosa? Yo puse un ejemplo de un muro y un vecino, está bien. Pero seguramente hay muchas otras situaciones que deben pasar por allí. Sin duda. Van muchas personas por conflictos familiares, por tenencias, por el tema de la pensión alimenticia, parejas que se han separado. Esos acuerdos que son vitales para el desarrollo de la familia. Sin duda, fundamental porque la familia es la base de la sociedad, como dice nuestra Constitución. Y bueno, y en la familia, como que ahí, más que nunca, hay que insistir en que, yo les digo a las parejas que van, que están separadas. La mayoría de los que van están separados. Yo les digo, bueno, ustedes como pareja están separados, pero hay algo que los une de por vida, que son los hijos que tienen. Claro. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que resolver los temas de sus hijos para toda la vida. Entonces, cuanto mejor sea el vínculo que tengan, mejor va a ser para sus hijos. Entonces, se trata de centrar el conflicto en los hijos, que es lo que los une, que es lo que los trajo al centro, porque ellos quieren decidir cómo los van a mantener, cómo van a compartir el tiempo. Nosotros hablamos de compartir porque compartir el tiempo es un concepto más amigable que el de las visitas. Mirá. ¿No? Porque el concepto de visitas es un concepto más jurídico. Y bueno, compartir tiene otra connotación. Exacto. Y a ellos también los hace sentir mejor, ¿no? No que van a visitar, sino que van a compartir el tiempo con sus hijos. Y bueno, también han traído temas sucesorios. Una vez se reunieron 5 hermanos para decidir qué hacían con la casa paterna, por ejemplo. Y bueno, pero se da esa instancia de diálogo, de comunicación, que la comunicación es muchas veces el gran problema, que la gente no logra una comunicación adecuada o eficaz y entonces, claro, no se enteran de qué es lo que piensa y lo que quieren los demás, de sus intereses. Claro. Y acá lo que logramos, los mediadores, es eso, facilitar la comunicación. Y a veces queda saldado el tema porque se logra la buena comunicación. A veces lo que falta es hablar simplemente. Claro, sí. Y conocer otra manera de gestionar los conflictos, eso es importante, ¿verdad? Que la gente pueda entender que puedo gestionar mis conflictos de otra manera sin acudir a la violencia. Eso es fundamental. Por eso lo que hace es el centro de mediación como descomprimir también la escalada de la violencia, porque cuando vienen y se sienten escuchados, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Que no escuchamos o escuchamos sin prestar mucha atención, ¿verdad? Entonces, o dejo para después, o nos pasa que después te escucho, o no te presté atención. O me enfoco en el punto de vista equivocado, como decías recién. Exacto. Entonces, cuando uno va a un lugar y ve a alguien que está prestando absolutamente toda la atención a ese conflicto, se siente como salvaguardado, como protegido, como que, bueno, hay alguien que me escucha y me puede entender. Y lo hacemos en forma igualitaria para ambas partes.
No tomamos posición sobre una de las partes, ¿verdad? Por eso el tema de la imparcialidad y neutralidad tan importante, o en todo caso la multiparcialidad, decir, bueno, estoy a favor de los dos y no de uno en especial. Escuchando a Patricia, que hablaba de hechos familiares, ¿ustedes sienten, Cabrera, si uno traslada esto específicamente a la mediación y la violencia, un flagelo que nos afecta muchísimo como sociedad, sienten que están cortando ese cablecito rojo en algún momento? Sin duda. No en el tema de la violencia establecida como violencia de género ni doméstica, porque es en la previa. Es la que no podemos nosotros mediar. Pero ¿qué pasa? Sí, la violencia en todos los ámbitos, es decir, en el tema de vecinos, a veces empieza simplemente con una discusión o algo que no se entendió o el vecino no me escucha, es muy común que uno escuche permanentemente eso, hasta que eso termina en un hecho realmente complicado. Y además tenemos la posibilidad que nos da el Código de Proceso Penal, el hecho de la mediación extraprocesal derivado por fiscalía. Aquellas situaciones que no tengan apariencia delictiva son derivadas, y allí se espera que el centro de mediación actúe y pueda entonces hacer su intervención, que las partes vayan allí y bueno, y se les informa al fiscal qué es la resolución que se ha tomado por ahí o a qué solución las partes han llegado. Lo importante es que tiene eficacia, es eficiente, ¿por qué? Porque nosotros no terminamos nuestra actuación en el acuerdo. A ver. Después que las partes fueron reunidas en audiencia, porque nosotros esperamos, en las entrevistas lo que hacemos es ver si las partes están maduras también como para llegar a una mediación. Claro, hay que evaluar esa parte también. Exacto. Hasta dónde se puede ir. Porque a veces puede pasar que haya un grado de violencia tal que uno diga, no están maduras como para todavía enfrentarse, entonces bueno, podemos seguir con entrevistas previas. Exacto. Eso es como más discrecional de los mediadores. Es flexible. Es flexible. Entonces en esa instancia nosotros podemos observar realmente. Pero ¿qué pasa? Una vez que se realiza el acuerdo, que las partes dicen, bueno, nosotros acordamos, en el caso de familia, por ejemplo, el pasar tal pensión, el poder visitar a los niños en tales días o en fin, o lo que fuere, el vecino de reconstruir ese muro que rompí. Vamos a reconstruir el muro, ¿verdad? Pero reconstruir los vínculos también, pero ¿no? También los vínculos. Ahí está. Entonces nosotros lo que hacemos es un seguimiento, acompañamos ese acuerdo por un tiempo para que las partes se sientan también que el centro de mediación no fue solo colaborar en ese acuerdo. Mirá. O sea que hay un seguimiento específico. Específico. Y eso es importante. El seguimiento es importante porque va tomando... La misión fundamental que tienen los mediadores es el generar la confianza. ¿La confianza en qué? En la mediación, sin duda, como una herramienta eficaz y adecuada para autocomponer los conflictos, pero además en la eficacia en el propio mediador. Escuchándolas y con mucha atención, enfocado en todos los puntos de vista posibles, uno piensa, ¿alcanza con ser abogado, alcanza con ser abogada, o ustedes pasan por un proceso de capacitación, van sumando nuevas herramientas, que todos los días se van sumando nuevas herramientas en todo prácticamente, pero ¿cómo es esa preparación, ese camino hacia convertirse en un mediador que cuanto más nos cuentan, más nos llama la atención, como decíamos fuera de cámara, de todas las cosas que tienen que hacer? Patricia, a ver, ¿quién me cuenta? No, lo que pasa es que en mi caso, bueno, y en el de Graciela también, tenemos una formación jurídica de base porque somos abogadas, ¿no? Pero para ser mediador no es requisito ser abogado. No es requisito ser abogado. No. Pero sí estar formado en mediación. Ahí está el detalle, bien. ¿Y qué pasa? La mediación toma de muchas disciplinas. Mirá. Por ejemplo, de la psicología, toma muchísimo, y hay mediadores psicólogos incluso. Hay asistentes sociales. Licenciados en comunicación. En comunicación. Claro. Y bueno, y en realidad si yo fuera a decir todo lo que necesita un mediador, prácticamente tendría que hablar de la Mujer Maravilla. Mira. Claro. Y la verdad que necesitamos muchos complementos, ayuda de muchas disciplinas. A veces cuando en los centros trabajan dos mediadores,
y vienen de dos disciplinas distintas, son muy complementarios, pueden llegar a ser muy complementarios, ¿no? Aportando sus miradas diferentes. Pero bueno, yo por ejemplo he estudiado psicología también. Mirá. Y bueno, y me he formado en mediación. Pero sí, necesitamos de otras miradas. Bien, era la percepción que tenía, de que eran prácticamente mujeres maravillas para afrontar, recibir, seguir, como decías tú. Claro. Eso lo dice Javier Alés. Claro, y de mucha paciencia, ¿no? Porque no podemos estar o mirando el reloj o apurando al usuario. Tenemos que, cuando estamos con el usuario, estar dedicadas plenamente o dedicados plenamente a lo que nos está planteando. Y hay algo que nos olvidamos. Patricia es la mediadora de Florida, pero Ximena Britos es la otra mediadora de Florida. Y es de acá. Hay otra mediadora. Claro, ella está cursando un embarazo y entonces, bueno, por eso ahora no está. Pero mirá. Así que tenemos dos mediadores. Florida puede estar bien contento, que bueno, van a ser bien atendidos acá con estas mediadoras. Sí. Pero sí. Y sobre todo paciencia y bueno, la neutralidad, la imparcialidad, el poder dejar esos prejuicios es fundamental para los mediadores. Muy bien. Y también otra cosa, para nosotros es importantísimo que la gente que entra, ¿no? Que viene al centro y que nos habla de sus problemas, de sus conflictos, logre irse de allí mejor de lo que ha llegado, ¿no? Y es muy gratificante ver cuando las personas entran cargadas emocionalmente, muchos lloran al contar, porque es su vida la que están poniendo allí. Por supuesto. ¿No? Y que tantas veces salen dialogando con la persona que tienen un conflicto y bueno, y a veces lo han logrado solucionar o están en vías de solucionar o transformar, porque a veces no se solucionan, sino que se transforman los conflictos. Sí, estoy imaginando ese momento porque a cualquiera de nosotros les ha pasado que ante un problema y la solución que alguien nos brinda, nos surge el agradecimiento hacia aquel que nos ayudó. Y debe pasar por ahí esa carga emocional seguramente, Patricia, ¿no? Sí, sin duda. Uno es uno y su circunstancia, decía Miguel de Unamuno. Y vaya si cada pequeño conflicto en realidad es un mundo enorme para quien le sucedió. Nosotros hemos ido corrigiendo ese detalle porque muchas veces en los siniestros de tránsito, para aquel que solo, entre comillas, se quiebra una pierna, es un siniestrado leve para nosotros. Y en realidad tenemos que dar la vuelta y ponernos a pensar, ¿qué me pasaría a mí si me quiebro una pierna? Sería algo terrible en realidad. Así que muchas veces las imagino transitando también ese ponerse en dos mundos a la vez, ¿no? Claro. por la imparcialidad que tú señalabas. Bueno, yo le preguntaba fuera de cámaras, ¿cómo llegamos al centro de mediación? ¿O cómo llega el usuario, que somos todos, al centro de mediación? ¿Y cuál es la importancia de conocer, de ir directamente desde el muro caído hasta el centro de mediación, o una derivación de fiscalía, como tú marcabas, o enterarme por ahí que antes de ir a toda la parte compleja puedo ir a la parte más simple? ¿Cómo llegamos al centro? ¿Qué le decimos a la población en tal sentido? Bueno, para acceder a los centros de mediación se puede acceder espontáneamente cuando uno está enterado de que existe el centro. Ahí está. Y de dónde está ubicado también, ¿no? Que es un lugar céntrico acá en Florida, en Ursino Barreiro. Ursino Barreiro, calle Independencia, junto a una sede judicial que está allí, ¿verdad? Trabaja en la misma casa, funciona el ITF. Ahí está. Sí, pero son dos lugares independientes. Bueno, espontáneamente es una de las formas, por derivación es otra. A nosotros, como decía Graciela, nos han derivado casos de fiscalía. El BPS deriva también. Mira. Muchas veces para hacer las tenencias. Claro. Para el cobro de pensiones, de asignaciones familiares. ¿Sí? También nos deriva Defensoría de Familia, que tiene muchísimo trabajo. Mucha carga, claro. Mucha carga, entonces muchas veces hay asuntos que nosotros también los podemos gestionar, los derivan y bueno, y también van. La policía también nos deriva. Para esos conflictos de vecinos que mencionábamos recién. Por ejemplo.
¿sí? Y los juzgados. Ajá. Los juzgados también nos derivan. A veces están en un juicio y nos derivan para que vayan las partes a la mediación, ¿sí? Y el juicio sigue adelante, ¿no? Bueno, y estamos en comunicación muchas veces con los jueces, con los fiscales, con los defensores, con la policía. O sea, ese trabajo en red que me parece que es importantísimo para lograr que la justicia sea más efectiva y más accesible y adecuada para cada caso, porque si bien la mediación es maravillosa, no todos los casos son mediables. Claro, claro. ¿No? Entonces hay que ver un poco, una vez que uno escucha a las partes, el mediador es el que decide si este caso es mediable o no, o si tiene que ir por otra vía. Claro, sí. Ustedes hablaban hoy de que a veces estamos ahí en ese limbo de que esto se convierte en una figura delictiva, pero en ese momento no lo es. Entonces, Exacto. ahí también la decisión suponemos que es bastante clave para decir sí o no, ¿no? Sin duda, por ejemplo, cuando vienen con derivación de un fiscal, hace poco hicimos un acuerdo reparatorio en el centro. Bueno, eran dos personas dos jóvenes que se habían peleado y uno le destruyó al otro el parabrisas del auto, la puerta de la casa también se la dañó. Ahí teníamos un ejemplo parecido al de hoy, dale. Exacto, sí. Bueno, entonces lo que hicimos fue, entrevistar, se entrevistó a una de las partes, luego a la otra, e hicieron un acuerdo. Uno de ellos le pagó el daño que le había hecho y bueno, lograron solucionar. Y no terminaron en más que eso. Exacto. No tuvieron que ir al juzgado, estar expuestos, porque también es una cuestión de exposición en todo esto. Claro. También. Y seguramente quedaron en paz entre ellos. Sí, eso es lo que nosotros apostamos, a la paz social en definitiva, ¿no? Y que sepan que hay otras formas, como decía Graciela, de gestionar los conflictos y de transformarlos. Sí, Graciela, a veces pueden ser amigos. Sí. Por ejemplo, esos que se pelearon. Sí, muchas veces. En la experiencia que he tenido trabajando como mediadora, el hecho se da mucho en familias, en hermanos que no se hablan por años sin saber por qué no se hablan. Porque no han podido sentarse y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entender al otro. Y eso para nosotros es muy gratificante cuando termina una mediación y se abrazan y de pronto lloran y recomponen sus vínculos. Eso es, digamos, el mejor premio que puede tener el mediador. Tampoco el hecho de no arribar a acuerdos, porque puede pasar. Y miremos la otra cara de la mediación, el hecho de que las partes no puedan arribar a los acuerdos, nos genera la responsabilidad de decir, bueno, no. Y volvemos a lo mismo, a veces las personas no están tan preparadas o tan maduras para una mediación, es como, tenemos, digamos, ese mito de decir, bueno, yo que lo decida un juez, prefiero que lo decida un juez. Que lo decida otro. Que lo decida otro. Entonces me desligo de trabajar, de pensar y de manejar opciones y de manejar alternativas en una audiencia. Pero sí, para mí es espectacular y estoy segura que quien haya hecho uso de la mediación reconoce realmente. Lo mismo que habló Patricia, ¿cuánto hubiera llevado en un juzgado esa situación todo que ella lo pudo solucionar? Claro, que solucionaron en un centro de mediación en menos de 20 días, 25 días. Ahí está. No quería hablar de los tiempos porque lo ideal no es ponerle tiempos a estas cosas. Pero ¿cuánto llevó, por ejemplo, resolver el conflicto del parabrisas y la puerta? 2 meses y medio más o menos. 2 meses y medio. Sí. Hubiese transitado bastante más. Sí, probablemente. Perdón, hubiese derivado bastante más, porque si se convertía en delictivo, era más complicado. Ahí, por ejemplo, podría entrar el delito de daños, agresión y alguna otra cosa. Claro, ¿no? sí. Con lo cual fue fantástico. Sin duda. Vuelvo a lo de herramienta espectacular. Sin duda, y además también el efecto que tiene, ¿no? Porque hay gente que, claro, se siente escuchada en la mediación y ve que allí tiene oídos atentos, porque el factor tiempo acá también es clave. El tiempo que disponemos los mediadores cuando escuchamos a la gente que viene con sus relatos. Estamos a disposición del usuario, entonces ellos sienten, me han preguntado, ¿esto es una terapia?
Mirá, dice, porque yo acá puedo venir y contar y sacar todo lo que me pasa. Y yo digo, no es una terapia, es una mediación. Lo que sí puede llegar a tener es un efecto terapéutico, ¿no? Porque cura muchas heridas. En ese sentido, sí. Y porque recompone vínculos y repara. Alguien me escucha. Exacto, sí. Claro. Bueno, señores, estamos, como ustedes están viendo, muy metidos en la cosa, hablando con la directora del Departamento de Mediación del Poder Judicial y con una de las mediadoras, ahora tengo que aclarar, el área de mediación aquí en Florida. Breve pausa y venimos para el cierre de esta entrevista. Estamos con las mujeres maravillas de la mediación. Así le ponemos un cariz distinto. Eso lo dice un colega que se llama Javier Alés. A ver, ¿de dónde sale esa frase, Patricia? Contanos. Bueno, tenemos un colega, un mediador de la Universidad de Loyola, que dice eso, que escribe mucho y tiene un blog que bueno, muchos seguimos y lo escuchamos, y él dice eso. Lo de la mujer o hombre maravilla, o Superman, como dice él, digamos que lo ha establecido él, ¿no? Pero, bueno, pero me avala, con un toque humorístico, claro, ¿no? Claro. Que también es muy bienvenida en la mediación porque a veces hace falta distender el ambiente. Exacto. Muchos nos acordamos hace algunas horas, ante el fallecimiento de Quino, lo importante que es el humor para la sociedad. Sí, no. Por suerte, ¿no? Por suerte. Sí. Bueno, yo estaba pensando, y si tengo que ir al centro de mediación, si me decidí, ya sé dónde está, ya más o menos ahora conozco cómo me pueden ayudar, pregunto, ¿con qué abogado tengo que ir? Bueno, buena pregunta, porque la mediación en nuestro país no requiere asistencia, así como es voluntaria, no requiere asistencia letrada. No tengo que ir con un abogado. No tiene que ir con abogado, no se tiene que ir con escrito. Ahí está. Nosotros contamos, no lleva pruebas, ¿verdad? Eso es lo importante. Nosotros contamos con el relato que realmente hace la parte. Pero ¿qué pasa? Si el abogado quiere acompañar, por decir de alguna forma, a la parte, a cualquier centro de mediación, obviamente es bien recibido, y nosotros lo que hacemos es generar que el abogado pueda colaborar con el mediador. El poder establecerle, bueno, el doctor va a colaborar con el mediador en la búsqueda de soluciones para el conflicto. Podrá obviamente salir en algún momento y asistir a la parte. Y lo otro importante es, ¿qué pasa si va un abogado, alguien asistido con abogado, y la otra parte también va con abogado? O no va con abogado, que ahí podría resultar un desequilibrio, ahí está. Y entonces está en la discrecionalidad de los mediadores, y casi es una obligatoriedad en los mediadores, el poder plantearle a la parte si se siente perjudicada en algo o siente que va a quedar más vulnerable por no haber llegado con asistencia letrada. Muchas veces dicen que está bien, que no tienen inconveniente, pero si lo tuvieran, está la posibilidad de decir, bueno, se prorroga esta audiencia hasta que la otra parte también busque su asistencia letrada. Generalmente no. Los abogados, cuando van a una mediación, saben a lo que se enfrentan, es decir, saben que van a colaborar y van a buscar la manera de que la parte pueda entonces asumir la obligación de buscar ellos las soluciones, porque ellos son los que van a volver para ese lugar donde cayó el muro, saben con los recursos que cuentan, nadie mejor que ellos, ¿verdad? Saben realmente si pueden cumplir con una pensión alimenticia, porque muchas veces, ¿qué pasa? Hay pensiones alimenticias fijadas que por más que estén preciosas y bien fijadas, no pueden tener cumplimiento. Sí, eso de que las realidades siempre impactan cuando uno está ante alguna acción, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, con ese conocimiento, si aporta, si colabora, vamos a consultar a Patricia ya, es bienvenido, ¿verdad, Patricia? Porque sí, no. Han concurrido abogados al centro, sí, ¿no? Cómo no, al centro vienen algunas personas con abogado y les decimos que son bienvenidos, por supuesto. El rol de ellos es el asesoramiento jurídico de su cliente.
¿no? Que es muy importante también, claro. porque justamente a veces, del asesoramiento jurídico se establece los criterios objetivos que hay que utilizar para resolver un conflicto, ¿no? Por ejemplo, si hay que vender una casa, en cuanto está tasada, Seguro, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces justamente los abogados se encargan de esa parte, cuando colaboran con la mediación. Pero hay que buscar esa equidad de la que habla Graciela, porque claro, cuando hay dos partes, generalmente hay asimetría de poderes, ¿no? Y nosotros tratamos de que ese poder esté equilibrado, ¿sí? Para que ambos estén en las mismas condiciones, ¿sí? Para poder resolver el conflicto que traen. Bien, y esa parte del sistema, tú me mencionabas hoy, bueno, que hay buena relación, hay buena interacción en red, buen trabajo. Eso es fundamental. También la parte de los abogados está al tanto, sí. Tienen buen relacionamiento aquí en Florida, esa concurrencia que tú me marcabas recién. Cuanto más información tengan acerca de qué es la mediación, va a ser mejor el trabajo de los mediadores y de los abogados, porque son trabajos complementarios, nos podemos ayudar, colaborar y complementar muchísimo si hacemos cada uno nuestra tarea, ¿sí? No es que uno le quite el trabajo al otro, sino que juntos, ¿no? Podemos ayudar a que un conflicto sea mejor abordado. Me queda una más a mí en el tintero y tiene que ver con el transcurso de que siempre hacemos la observación de que, bueno, lamentablemente la violencia va en escalada en nuestra sociedad. Ustedes mencionaron hoy, cortan la escalada o suelen cortar la escalada. ¿También se percibe eso en los centros de mediación? ¿Les ha, por ejemplo, dado un poco más de trabajo? ¿Sienten que la gente viene más cargada de conflictividad de lo que debería ser ante problemas que a veces, como yo decía hoy, pueden ser simples para unos pero muy complejos para otros? A ver. Sí, sin duda. En primer lugar, el conflicto deja vulnerable a las personas. O sea, la vulnerabilidad no está en el tema económico, no está en el tema social, es como un combo, ¿no? Y hay entre las partes esa diferencia socioeconómica, educativa, hasta el léxico. Hoy los mediadores tenemos que estar atentos al cómo habla el otro, a lograr entender, pero además tener un lenguaje sencillo para que el otro me entienda. Sí, como nosotros los comunicadores siempre decimos, tenemos que hablarle al mejor intelecto y tenemos que hablarle a aquel que lamentablemente no tuvo la oportunidad de pocas letras, ¿no? Claro. Entrar en su mundo. Entrar en el mundo de las personas. Exacto. Y bueno, sí, el conflicto, o sea, para quien está en el conflicto constituye su mundo. Su mundo, ¿no? O sea, no es menos importante. Y el mediador no debe pensar que ese conflicto es menos importante, ni tampoco apenas empiezan a relatarlo ya ver la solución, porque no es su función. Pero sí, hay situaciones en que hemos visto que el conflicto ha escalado y bueno, y hay escalada porque hay situaciones especiales. Este año ha sido muy especial. Este año ha sido muy particular. Muy particular, y además ha habido una serie de situaciones, el hecho de, bueno, digamos, del empleo. Entonces, gente que queda sin empleo y que, bueno, que no puede pasar las pensiones, o gente que queda sin empleo y el otro que está empleado, y bueno, y esas diferencias que se generan hasta entre vecinos. De pronto, ahí lo que estamos viendo nada más que es la punta del iceberg también, ¿no? Claro, porque más allá de eso había algún conflicto que es a donde tenemos que llegar. Por eso nosotros decimos, generalmente se ve el episodio del conflicto. Nosotros tenemos que llegar allá, al epicentro, a decir qué es lo que está pasando, qué es lo que hace que estas personas, por algo pequeño parece ser, se haya desatado en esta violencia espantosa. Y Patricia, se ha visto también reflejado eso aquí en Florida. Has tenido que lidiar con casos que uno podría percibir o pensar, bueno, tal vez esto era menor, pero en realidad termina siendo un tanto más complejo. Claro, yo cuando entrevisto a las personas, de ahí obtengo muchísima información, ¿no? Porque hablan y bueno, un tipo de pregunta para cada etapa, ¿no?
utilizamos nosotros, que una de las herramientas es la pregunta. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí muchas veces salen, nos cuentan, por ejemplo, que tuvieron medidas cautelares en algún momento. Ajá. Sí, es bastante común. Tenemos que estar seguros de que en el momento no las tienen, porque si no, no podríamos reunir a las partes. Claro, que no se incumplió, por ejemplo. Que no se incumplieron, ¿no? Y también estar atentos a si es viable seguir adelante con la mediación o no. Por eso la importancia que tiene de la formación que tiene que tener el mediador, ¿no? Porque es una gran responsabilidad para nosotros la intervención que hacemos. Tenemos que tratar de actuar sin daño, ¿no? De tratar de que las partes, bueno, de que no haya una escalada de violencia o no pasar por encima de medidas judiciales. Hay un montón de cosas. Observar muy bien a las personas, el panorama, ¿sí? Y ver si la situación se puede seguir adelante o no, o si simplemente hacemos las entrevistas por separado, ¿no? Y bueno, y trataremos de ayudar a que se solucionen los temas de fondo, como los hijos, cómo los van a mantener y cómo van a compartir el tiempo con ellos. Es todo un tema, el de la violencia, ¿no? Por las cifras que hay, y hay autores en otros países que incluso hablan de la mediación que podría mediarse en casos de violencia. Lo que pasa es que ahí es un tema muy complejo. Los mediadores tendrían que tener una muy buena formación, trabajar en equipos con otras disciplinas. Sí, sí, no alcanzaría solo con el mediador, ¿no? No, se necesitaría un asistente. Exacto. Bueno, algo de seguridad, porque lamentablemente estamos hablando de un hecho violento. Pero bueno, es importante igual. Son caminos que Sarah Cobb, por ejemplo, el último libro que escribió fue sobre la violencia. Ella es una mediadora estadounidense. Y bueno, es muy interesante saber qué pasa en el resto del mundo para lograr avanzar en Uruguay y ayudar a que nuestra sociedad se recomponga, ¿no? Bueno, muy bien. Quería agregar esto. Nosotros especialmente tenemos la prohibición por acordada de la Suprema Corte de Justicia. Mirá. Por lo tanto, en temas de violencia doméstica no podemos mediar. Ajá. Y lo importante de las redes es eso, porque nosotros no solo las redes públicas, sino aquellas privadas, sí, ONG, lo que fuere que pudiéramos, necesitamos tener el contacto fluido para aquella persona que viene y relata una situación de violencia, para no revictimizarla, poder derivar correctamente. Ahí está, por eso les preguntaba hoy ese de el cero al centro de mediación, ese transcurso, creo que es importante. Sí, siempre hablamos del tema revictimización. Uno lo ve principalmente en menores, ¿no? Sí, en niños, en adolescentes, pero si uno piensa profundamente, han hecho bien su trabajo. Uno después tiene que pensar que también la persona que tiene un conflicto no tiene esa necesidad de ser revictimizada, ¿no? Claro. Porque estamos aportando a su condición psicosocial que no se deteriore más de lo que está. Por algo fue, ¿no? Exacto. Bueno, yo les quiero agradecer por este aporte a la sociedad tan importante que hacen y que estaba casi silencioso, o no con toda la exposición que uno deseara. Les quiero consultar, ¿hay algún teléfono para comunicarse con la oficina o se debe concurrir directamente a la oficina? A ver, Patricia, si me contás ese detalle. Sí, yo te digo la verdad que tengo muy mala memoria para los números, no, tranquila, hay un teléfono que te lo puedo proporcionar. Bien. Sí, también pueden agendarse vía web por la página del Poder Judicial. Mirá, hay agenda. Sí, hay agenda web para los centros de mediación. Mirá. O pueden concurrir al centro. Ahí está. En el horario de que funcionamos nosotros, que es en la mañana. En la mañana, a ver, sí. ¿Cuál es el horario? De 8 a 1. De 8 a 13 horas. Sí. Bien. Allí en Barreiro, Casa Independencia, aquí en Florida. Sí, perfecto. Ahí está, lo van a encontrar. Y bueno, y si hay agenda web, a los que nos estén mirando desde algún punto más lejos, también les decimos, ¿no? Se pueden agendar. Perfectamente, entra a la página del Poder Judicial. Cuando se abre la agenda, por allí están todos los centros de mediación. Ajá. Y además también para aquellos que les interese involucrarse un poquito más con la mediación, bueno, la página allí del Poder Judicial, ponen mediación y aparece
todo lo que, digamos, como definiciones, desde cuándo se trabaja y bueno, todo lo que pueda interesarle sobre mediación, que esperemos sea mucho. 4352-0861. Vio qué producción tenemos acá. Impecable. 4352-0861. Anote por ahí, 4352-0861 es el teléfono del Centro de Mediación aquí en Florida, en caso de que lo necesite. Ojalá que no, que es lo importante. Bueno, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Particularmente fue una muy linda charla. Les agradecemos porque viniste especialmente desde la capital del país, y a la doctora Patricia, que sabemos que estamos quitando un poquito de tiempo a la mediación acá en Florida. Totalmente hoy. autorizado porque es en pos de la mediación, entonces ¿Verdad? todo sirve. Sí, bueno, gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por ustedes. recibirnos y bueno, y por dar a conocer esto que es una herramienta espectacular y muy, muy eficaz. Muy bien, gracias Patricia. Muchas gracias. No duden en ir al centro si tienen algún conflicto, que los podemos quizás ayudar a gestionarlo. Ahí está. Señores, hacemos una pausa y ya venimos para el cierre aquí en Primera Hora.